Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 1 al 2, 9 al 14. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. El mayor de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando para morir, dijo: Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida, y alargó las manos con gran valor, y habló dignamente. De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto, y cuando estaba a la muerte dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 17. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. A la sombra de tus alas escóndeme, y con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 al capítulo 3, versículo 5. Hermanos, que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del malo. Por el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y esperéis en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere un hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán,
pues ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al finalizar este año litúrgico, que concluiremos en pocas semanas, nos presentan las lecturas de este domingo una reflexión sapiencial, sabia, sobre el misterio de la muerte y cómo el cristianismo es una de las grandes religiones del mundo que más iluminación arroja, llenándonos de esperanza y mostrándonos que la muerte que a todos nos atemoriza, nos entristece y es un verdadero tema tabú que no se toca en la sociedad contemporánea, solo en Cristo, con Cristo resucitado y desde el Cristo pascual, reconocemos como creyentes que la muerte no es el final de la vida, no es el término de la existencia, no es la última palabra en la historia humana y del mundo. Hoy, a partir del segundo libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento, descubrimos cómo esos 7 valientes hijos de una madre fiel a Dios y a sus leyes, que les prohibía comer carne impura de cerdo, prefirieron inmolarse antes que cumplir las órdenes del malvado rey de la época, y ellos, más allá del dolor de la muerte y frente a su madre, reconocían: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará, y afirmarán diciéndole al rey: tú en cambio no resucitarás para la vida. Hoy, cuando te den un diagnóstico médico definitivo sobre el término de tu vida, cuando seas un enfermo terminal, cuando te enfrentes a una situación abrupta de la muerte de un ser querido en un accidente o en otra situación cualquiera, reconoce estas palabras que precisamente están consignadas desde el Antiguo Testamento. Dios nos da la esperanza de que resucitaremos. En esta misma línea se encuentra el Salmo responsorial, cuando decimos: al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Y es que despertaremos de ese sueño que parece eterno, la muerte, y despertaremos para una vida que no conoce final, una vida de plenitud, una vida que no alcanzamos a imaginar, la que hemos llamado la vida en Dios, la vida en eternidad. Este discurso creyente rompe todas las lógicas racionalistas humanas que se han impuesto en los últimos tiempos y que han llevado al hombre a pensar que solo puede aceptar en su vida lo que su pobre y limitada razón le permite reconocer. Hoy tenemos que descubrir que si bien la razón es un instrumento poderoso de conocimiento de la vida, no es el único camino, la única vía, y que por el contrario, por la misma razón, lo que nos presentaban hace 50 años como una verdad científica absoluta e incuestionable, hoy 50 años después es completamente revaluada. Esto nos muestra que la racionalidad de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, no deja de ser falible como todo lo que hay en el ser humano. Claro, la razón es una gran potencia por la que el hombre conoce,
pero no deja de ser limitada. Desafortunadamente, discursos, sobre todo desde el marxismo histórico, nos han llevado a pensar de manera equivocada que si Dios no cabe en mi razón, sencillamente no existe, olvidando un apotegma esencial y natural, y es que si Dios pudiera ser comprendido por la media y limitada razón humana, simplemente no sería Dios, sería una criatura, sería un objeto, una realidad que puede ser estudiada y analizada por la inteligencia de los hombres. Hoy descubre con sencillez que la fe religiosa es la única capaz de abrir un nuevo horizonte a la vida de los hombres y decirle, aunque la razón no me lo pueda demostrar, por la fe sé que Dios existe, que fuimos creados para la inmortalidad y que, como dice muy bien Jesús en el Evangelio de hoy, a propósito de la discusión entre fariseos y saduceos, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios de vivos y no de muertos. Pero detengámonos brevemente en esa reflexión de saduceos que negaban la resurrección de los muertos y fariseos que sí la reconocían. Y para burlarse de ellos, los saduceos colocan el caso extremo de una mujer que se ha casado con un hombre, ha enviudado y por la llamada ley judía de levir o del levirato, ella debía de casarse con sus hermanos, los de su esposo fallecido, para dar descendencia. Se casa con 6 hermanos más para un total de 7 hombres en la misma familia y todos mueren. Según esa lógica, los saduceos, en torno de burla, dicen que si existe resurrección, ¿de cuál de ellos esta mujer será esposa? Pues al fin de cuentas con los 7 hombres, hermanos entre ellos, estuvo casada. Jesús les aclara y dirá que en este mundo los hombres y mujeres se casan, pero que en la vida futura no será así, que en la vida eterna ya nadie morirá y serán como ángeles, y son palabras del mismo Jesús, y dice que son hijos de Dios porque ya son hijos de la resurrección. Hoy te invito para que no pienses que tu vida es comer, beber, trabajar, acumular, disfrutar, vivir como el marrano en la marranera, vivir como la mascota mimada de tu casa, sino descubrir que estás llamado a una vida más alta, a una vida en plenitud, a una vida en Dios. Termino mi reflexión diciendo que hoy, por la mentalidad que se nos ha impuesto desde la publicidad, desde la sociedad consumista, somos tan superficiales y tan frívolos, vivimos de tal manera como si no nos fuéramos a morir y a dar cuentas a Dios de cómo administramos y manejamos nuestra vida. A veces le preguntas a una persona, ¿para qué viniste al mundo? Y ella dice, a conseguir dinero, a disfrutar de lo que el mundo me pueda ofrecer. Y pienso en mi interior, qué mirada tan ramplona, tan superficial y tan frívola de la vida, y cómo no pensamos en la eternidad. Y hoy les pregunto a todos ustedes, más allá de la muerte, la que yo viviré, la que ustedes vivirán, la que todos pasaremos, cuando nos encontremos en el juicio con Dios, tal vez diremos, ¿por qué viví construyendo mi cielo en el mundo, sabiendo que el mundo pasa con sus vanidades y el cielo, que es la vida eterna con Dios, no pasa? Señor, sácame de mi ignorancia, sáname de mis superficialidades, dame descubrir que no vivo en esta tierra para simplemente morir, sino que estoy llamado a construir desde el amor
desde la justicia, una sociedad mejor, y que desde ese amor, desde esa justicia y desde la fe en Dios, estoy caminando hacia la vida plena, la vida definitiva y eterna con Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.